Saludos a todos nuestros sintonizantes de su podcast Desde el Podio con Jan Peña Payano. Habíamos estado unos meses fuera de grabación, fuera de la producción, pero estamos de vuelta finalmente, gracias al Señor, con nuevas facetas, nuevas entrevistas y más que honrado de todo el apoyo que ustedes nos han estado dando a lo largo de este año, año y medio. En esta ocasión, pues, estoy orgulloso de que esta primera entrevista, este primer podcast de la nueva temporada de su podcast Desde el Podio, sea con mi amigo y licenciado Carlos Chévere Lugo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay? Saludos, bro. Gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa y para mí es un honor empezar contigo esta nueva temporada de tu podcast. Para aquellos que no conocen a licenciado Carlos Chévere Lugo, yo le voy a decir Carlos, porque él es mi amigo. Carlos es de las personas y mentes más privilegiadas que he tenido el honor de conocer, sobre todo en materias de derecho constitucional, desde aquellos años en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde nos conocimos, intercambiábamos ideas, ¿no? A veces, muchas de las ocasiones, posturas encontradas en materia de derecho constitucional y otros temas también de política pública. Y creo que en esas dinámicas, ¿verdad? De pasillos, de muebles en el lobby, saludos a todos los compañeros de Ponce también y a los actuales estudiantes, se dieron, ¿verdad? Y se fomentaron esas amistades y eh, más que honrado de tenerte aquí, ¿verdad? Antes de que ¿verdad? Puedas reaccionar al respecto, a aquellos que no lo conocen, Carlos ahora mismo posee dos LLMs o maestrías en Derecho, uno en American Legal System y el otro en qué fue tu otra maestría. En Carlos. International Criminal Law. Así que tenemos una persona bien cualificada para esto. Así que, Carlos, me honraría, ¿verdad?, tu reacción y que tú mismo presentes cuál es el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos que vamos a estar discutiendo en este episodio y que está estrechamente relacionado a la situación actual de Puerto Rico, de político-jurídica y también de una cuestión de, ¿verdad?, de ciudadanía. Carlos, te cedo la palabra. Sí, el caso es Fitisemasu versus United States. Es un caso del 10º circuito. Sometieron un writ de certiorari al Supremo, Fitisemanu, porque el 10º circuito usó los casos insulares pues, para decir que los samoanos americanos no tienen un derecho de nacimiento a la ciudadanía. Entonces, pues, cualquier persona pues se preguntaría, ajá, ¿cuál es la verdad? La diferencia de los samoanos americanos y pues los demás ciudadanos de los territorios, pues que los samoanos americanos son los únicos de todos los personas, ¿verdad? Porque para ponerlos todos mismos de todas las personas en los territorios que no tienen ciudadanía. Nosotros y los demás territorios tienen ciudadanía, pero tienen ciudadanía por la vía legislativa. Entonces, lo que está aquí en controversia es si la ciudadanía de los que nacen en los territorios está o es un capricho, por ponerlo así, del Congreso o es algo por la cual todos los ciudadanos que nacen en los territorios por lo cual todas las personas que nacen en los territorios tienen un derecho constitucional. Y eso es lo que está detrás de todo esto. Entonces, lo que están argumentando Fitisemanu es que... ¿Verdad, Carlos? Disculpa que te ajá. interrumpa para propósitos de la audiencia. Sabemos que es un tema complicado, por eso tenemos aquí. Yo no estar diciendo tú, pero yo te quiero cualificar como un experto en el tema. Gracias. Si pudieras resumir cuál es, ¿verdad? Sucintamente, la premisa principal o la controversia, debo decir, principal del caso. En inglés, en buen inglés, la controversia es whether the persons born in the territories of the United States are entitled to birthright citizenship. Entonces, hay dos tipos de ciudadanía en el ordenamiento jurídico a nivel mundial e internacional. Una que deriva, o sea, del common law y otra que deriva del civil law, particularmente países europeos.
que es la ciudadanía por nacimiento o la ciudadanía por proceso de naturalización, que es lo que le llaman jus sanguinis, que es verdad por sangre. Hace un proceso de naturalización y te hace ciudadano. Y esas son las dos tipos de ciudadanía. Pues lo que está en controversia aquí es si las personas que nacen en un territorio tienen derecho a la ciudadanía, pero en un grado constitucional. Volvemos, no a la merced legislativa. Y aquí es que viene pues la importancia de este caso y pues las repercusiones de si eventualmente acogen o conceden el certiorari y lo que pudieran decidir. Si deciden... Carlos, en ese sentido, ¿verdad? Como muy bien has mencionado, y según se desprende de tu análisis, sabemos que la 14ª enmienda de los Estados Unidos garantiza la ciudadanía, ¿correcto? Sí. Y habla de que todo se le garantiza y citamos a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos de América están sujetos a su jurisdicción. Tú planteas en las notas que me compartiste, ¿verdad? Y la discusión previa que hemos tenido, ¿qué significa? Aclárale a todos los que nos están escuchando hoy y a tu audiencia también, que tienes un excelente podcast, Los Chéveres del Derecho. ¿Qué significa nacer para efectos de la 14ª enmienda en los Estados Unidos de América? Pues que tiene, ¿verdad? Según el Citizenship Clause y los propósitos de las personas que redactaron esas enmiendas, al nacer dentro de los Estados Unidos, tú tener un derecho constitucional a la ciudadanía, porque ese es el alcance geográfico que se le pretendió dar a la 14ª enmienda. ¿Y por qué? Porque tuvimos un caso que se llamó Dred Scott versus Sanford, que fue importante en diferentes temas, que los podemos ir tocando poco a poco ahora. Sanford llevó un ¿Qué caso... pasó en Dred Scott? Ese caso es bastante sonado a todos los estudiantes de Derecho y también de Ciencias Pues Políticas. te voy a dar un fact. Que de hecho es un caso que es importante para las personas afrodescendientes, negras, sobre todo, ¿verdad? Yo en mi caso, ¿por qué el caso de Dred Scott versus Sanford es sumamente importante en temas primero de ciudadanía y en temas incluso de la abolición de la esclavitud, que era uno de los temas que estaba también en sinergia, ¿verdad? Y que llevó a Y, que... y, en A que otro, y en otro tema también te voy a dar un fun zúmbalo, fact. zúmbalo. Ahora mismo en temas de revisión judicial, el Missouri Compromise que Taney declaró inconstitucional fue la segunda ley en la historia de Estados Unidos que se declaró inconstitucional por el Tribunal Supremo después de la de allá de Marshall, de la de Marbury. La segunda. O sea que el caso Que de Dred Scott... y no hubo, para que veas la importancia, wow. porque sí, ya se había establecido Marbury y el poder del deber de poder declarar las leyes inconstitucionales, algo que no había en Inglaterra, pero como quiera, pues el Tribunal Supremo tenía mucha, ¿cómo se dice? Cuidado Mucha o cautela, ¿no? Era cautela, bien sigiloso en entrar en ese tema. y entonces, pues el Missouri Compromise, ¿qué fue el Missouri Compromise? Y lo que declaró Taney inconstitucional, el Missouri Compromise del 1820 fue una ley que pasó el Congreso para legislar cómo se iba a dividir los territorios que iban a tener esclavitud y los territorios que no iban a tener esclavitud. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Taney? Taney dijo... sí, yo creo que el Congreso tiene el poder para administrar los territorios, pero es un poder que está debajo del poder de admitir estados, pero lo que no creo que tiene el Congreso el poder es de anular o regular la esclavitud en los territorios. ¿Y por qué? Él dice, ¿por qué no? Porque lo de los territorios se va a juzgar de acuerdo a su mensaje original de la Constitución cuando se aprobó. Y como cuando se aprobó había una regla, pues entonces había que declarar inconstitucional el Missouri Compromise. ¿Y por qué él estaba haciendo eso entonces? Porque entonces estaba en teoría diciendo
que el Northwest Ordinance, que tenía una prohibición que no podía haber esclavitud, no le tenía que aplicar a los nuevos estados que se fueran a unir a la Unión. Y eso fue lo que dijo Taney, que el Congreso no podía regular la esclavitud en ningún territorio, obviamente porque en esa época pues todos iban para la admisión, pero en los próximos territorios que fueran a admitirse a Estados Unidos. Esta opinión fue un dicta, porque nunca hubo una mayoría, y para que tengas una idea, en aquel tiempo la opinión en total tiene 200 páginas. Todos los jueces escribieron una opinión, o sea, que es una opinión Que no es bastante... la norma tampoco, que todos los jueces emitan una Y, opinión. y más allá en aquella época, tú sabes, 200 páginas, o sea, yo no me quiero imaginar. Sí, sí, Eh, está complicado, ¿verdad? Cada uno queriendo dejar su legado también y en ese entonces, sentido. otra de las controversias, que aquí es donde viene lo de la ciudadanía, otra de las controversias es si Drescott era una persona para los efectos de ser un ciudadano americano que cumpliera el requisito de diversidad en jurisdicción para entonces poder tener standing para acudir al Tribunal Federal. ¿Y por qué? Porque Prescott vivía con su dueño en un territorio que tenía esclavitud, se mudaron para otro territorio y después él fue liberado. Y entonces la controversia era que si él, después de haber sido liberado, era un ciudadano americano para los efectos de poder acudir al tribunal y que el tribunal acogiera jurisdicción sobre él y poder otorgarle un remedio. Y el tribunal dijo que él como negro no era un ciudadano americano, que él era propiedad de los dueños y que bajo el Due Process Clause tú no le podías quitar la propiedad a una persona sin justa compensación. O sea, está hablando del esclavo de Drescott. Y por eso es que la opinión es tan chocante. Y pues cuando ganaron la guerra civil, que pasaron específicamente la 13ª y la 14ª enmienda, lo hicieron específicamente para revocar Drescott y para decir, mira, todos los que nazcan en Estados Unidos, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, van a ser ciudadanos americanos por nacimiento. Y después vino un caso que es el de los Slaughter Case, que aunque de manera limitada confirmó lo que dice la 14ª enmienda y para los propósitos que se creó para darle ciudadanía a todo el mundo, incluyendo a lo de los territorios. Te pregunto entonces, has hablado del tema de los territorios, eh, abarcaste muy bien y resumiste el caso de Dred Scott versus Sanford. Te pregunto, ¿no? Hablas también, ¿verdad? Estábamos discutiendo el tema de la época de la reconstrucción y posteriormente, ¿verdad? Para ir haciendo un poco el análisis en forma de embudo, ¿no? De lo general Ajá. a lo específico hasta llegar al caso ¿verdad? Que nos llevó a hacer el episodio de hoy. Háblanos un poco de cómo ya hablamos de Dred Scott, luego viene la era de la reconstrucción, un poco también Tratado de París, casos insulares, o sea, ¿por qué son importantes esas tres etapas para efectos Por, del caso que estamos discutiendo durante el día de hoy? porque cuando llegó el final del siglo, que se estaba pues dando todo este fenómeno del imperialismo y pues que Estados Unidos ya después de la guerra civil se había ido insertando poco a poco, pues los republicanos imperialistas, que por eso es que McKinley no sabía si verdaderamente iban a aprobarle el proyecto porque el Partido Republicano estaba dividido, estaban los anti-anexionistas, o sea, los que todavía eran super Lincoln para allá y 13ª y 14ª enmienda y 15ª enmienda, y estaban pues los imperialistas. Eh, eh, y pues entonces estos republicanos imperialistas se sentaron y dijeron, mira, de alguna manera nosotros tenemos que darle la vuelta
a las enmiendas de la reconstrucción si nosotros queremos tener un overseas empire, porque ahora bajo el ordenamiento jurídico constitucional, si nosotros hacemos un overseas empire, le vamos a tener que dar ciudadanía a todo el mundo. Y Carlos, y ajá. permítame hacer una parte a todas las verdad, porque sabemos que aquellos que nos van a ver también en el video, así que esto es una premisa, nunca había hecho, bueno, tengo entrevistas en video, las voy a subir poco a poco, pero esta es la primera que creo que voy a subir los clippings en YouTube y también, nuevamente, sigan el podcast de Los Chéveres del Derecho, van a aprender un montón, van a poder notar que Carlos tiene una muy humilde biblioteca, estoy seguro que no son todos sus libros los que están en esa habitación. Pero les recomiendo, no sé si lo tienes, me imagino que sí, pero igual, los que les interesa ¿verdad? Esta discusión de jurisprudencia en materia, pues, ¿no? De ciudadanía, igualdad, el tema de la abolición de la esclavitud, el Reconstruction Era y todo este asunto, hay un libro que se llama Inherently Unequal. Es tremendo libro, es bastante corto y resume toda la mayoría de la jurisprudencia relacionada a eso. No sé si aprovechando el caveat, quieres recomendar algún otro libro que más o menos aborde, ¿verdad? Para aprovechar la coyuntura y no Yo, tienes que citar los 70 que te leíste, pero por lo menos uno de esos, ¿verdad? Porque sé no, que eres una persona con muchas páginas a la izquierda, como dicen en República Dominicana. yo en verdad que si quieren empezar con el tema de la ciudadanía, pueden leerse el de Sam, el que tú y yo nos leímos, el de Vegetao y el líder obrero y la ciudadanía en general. Citizen, dame un segundo, ¿cómo? Déjame buscarlo aquí. Sam Esma es que se llama él, pero Ah, ese se llama sí, sí, que es el de la ciudadanía americana, que habla de los casos de Puerto Rico, Sam Ehrman, lo busco ahora mismo, ¿verdad? Para no perder este, yo creo que se llama, déjame buscarlo acá, Almost Citizens, se llama el caso. ese mismo, Almost Citizens, ese es mismo, un muy buen libro, ese muy mismo, buen ese libro. mismo, ese mismo. Yo creo que con ese pueden empezar para no, ¿verdad? Bombardearlo, porque es bastante, para que entiendan, Complicadito. sí, no, pero es para que entiendan la dinámica de la ciudadanía, porque tenemos ciudadanía ahora, pero, o sea, no está definido esto de lo de el derecho constitucional a la ciudadanía, que es lo que está escrito principalmente en la controversia que, ¿verdad? Que están planteando en el certiorari. Si nosotros los samoanos americanos tenemos un derecho constitucional a la ciudadanía bajo el Citizenship Clause y entonces Ok, ajá, atendiendo eso, ¿verdad? Para efectos de los que nos están escuchando y los que nos van a ver. ¿Cómo tú resumirías el caso? ¿La controversia? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué tú no crees que el tribunal va a decidir? la controversia es bien sencilla. Sí, bajo el Citizenship Clause de la 14ª enmienda, todos los que nacen en los territorios tienen un birthright citizenship. Asimismo, está escrito, que es Una uno ciudadanía no por ley, sino por nacer. constitucional, Constitucional, con correcto. rango constitucional. Constitucional, claro. Porque si decimos que volvemos, porque nuestra ciudadanía es legislativa, como quien dice, está a la merced o al capricho del Congreso, que después lo hagan y pase algo, declaren eso inconstitucional, etcétera, fine, pero como quiera se puede dar esa posibilidad porque no está claro Claro. si En el caso de Puerto Rico, como mucho se ha planteado, puede existir un congreso y tú que eres una persona, ¿verdad? Sé que otros lo han dicho, pero tengo que hablar, ¿verdad? Y honrar a la persona que estoy entrevistando, una persona con 2 maestrías en Derecho, que has leído mucho, has dedicado parte de tu vida en eso. No voy a dar un adelanto, pero por ahí viene un producto muy bueno en tema constitucional y legal, pero él me dijo que no lo anunciara, así que, pero, ¿verdad? Yo trato de dar ¿cómo se llama esto? Las primicias. Pero a lo que voy es que sin duda alguna el caso de Puerto Rico, que se ha planteado por muchos sectores que la ciudadanía, muy bien el Congreso pudiera decir que de un periodo, ¿verdad? Prospectivamente pudieran modificar que si las personas nacidas en Puerto Rico serían consideradas ciudadanos americanos o no. Eso es correcto, ¿verdad? En derecho y a nivel legislativo.
Ok, así que por eso es que esta controversia, por eso es que la es, controversia de Fitzsimano es importante porque pudiera implicar también un efecto y unas consecuencias en Puerto Rico, ¿no? sino porque dejarías de tener ciudadanía por nacimiento. Que después la puedas tener por algún proceso de naturalización bajo las leyes de inmigración, son otros 20 pesos. Como la Pero, tienen todos los inmigrantes y o personas que tienen asilo político, otros procesos que están bajo las leyes federales que regulan los temas migratorios. En todos los pero, países, incluso aprovecho también el pero caveat, no. ¿verdad? Y se queda usted el derecho internacional también. En el caso de República Dominicana, donde son mis padres, se enmendó la constitución hace unos años para que, por ejemplo, el presidente de la República Dominicana solo pueda, o sea, tienes que ser, solo puede ser ciudadano si no, si tu ciudadanía no, ¿cómo te explico? Si tu ciudadanía no fue, como si no fue solicitada. Por ejemplo, una persona que tiene una ciudadanía americana y la solicitó, no, no puede ser presidente de la República Dominicana. Al menos que haya sido ius sanguinis. O sea, por ejemplo, en mi caso, no digo que va a pasar, pero tengo compañeros que sí le han interesado otros temas políticos, pero como tu segunda ciudadanía, siempre cuando tu segunda ciudadanía no haya sido porque tú voluntariamente la solicitaste, es un impedimento constitucional para tú poder aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Y es obviamente eso lo hicieron bajo la premisa de que hay una crisis social en particular en Haití y República Dominicana, que vamos a discutirla posteriormente con otros episodios, pero sabemos que hay una crisis en que ellos dijeron, mira, hay muchas personas que nacieron en República Dominicana de padres haitianos y pueden reclamar doble ciudadanía. Son dominicanos de padres haitianos, pero ellos como sociedad, para evitar esa controversia ius sanguinis ius solis, lo que hicieron fue poner esa limitación y ahí pues básicamente desplazaron a la comunidad haitiana en República Dominicana. Lo traigo como ejemplo, verlo un poco internacional, a menos de media hora de Puerto Rico en avión para que pues poder abordar un poco también. Continúa. Nada, mi postura es que todos los ciudadanos de los territorios deberían tener un derecho a birthright citizenship a nivel constitucional y eso no afecta en nada cualquier reclamo de libre determinación que pueda hacer cualquiera de los territorios no incorporados, porque lo que estamos hablando aquí es de algo moral y algo de deber. Estados Unidos tiene un deber con nosotros y es algo, lo podemos ver en términos fiduciarios, y pues ellos tienen que cumplir y con los demás territorios y la Citizenship Clause les requiere a ellos que le den la ciudadanía de primer grado a todos sus ciudadanos. Eso tampoco significaría que ya vamos rápido a ir a votar y a integrarnos, ¿entiendes? Porque hay que separar una cosa de la otra. Lo que estamos hablando es que queremos ciudadanía constitucional, porque eso es lo que dice la Constitución. Para otras cosas, pues se seguirán los pasos que cada territorio quiera hacer, etcétera, en cuanto a los reclamos de libre determinación, y eso lo argumentaron Fitisemasu, por ejemplo, que eso nada cambiaba los reclamos que ellos como pueblo o como nación pudieran hacer en cuanto a la libertad de libre determinación. Y lo gracioso de todo esto, para que tú veas lo irónico, en cuanto a los territorios, a los tribunales, cuando le da la gana, reconocen los porcentajes que sacan algunos referéndums en votaciones. En Fitisemasu, eso fue una de las cosas que explicaron en el 10º circuito y eran unos mini referéndum que había dicho, en donde supuestamente allá querían quedarse como estaban, con el status quo. Una pregunta, Carlos, aprovechando esa coyuntura. Una de las preguntas que te quería hacer es la siguiente. En Puerto Rico sabemos que, y en esto yo sé que políticamente tú y yo estamos un poco, pues, en polos opuestos, ¿no? Pero en Puerto Rico se han hecho consultas en materia del futuro político, más que todo definiendo la situación colonial, territorial, si somos ELA, si apoyamos el ELA, si somos Estado independiente, todo esto. ELA soberano.
tú, que yo recuerde, ¿verdad? La historia electoral de Puerto Rico, ¿verdad? Y primero, haciendo la pregunta si se ha hecho o no, entiendo que no. Y segunda pregunta sería, si tú, ¿cómo tú crees que impacto tendría esto? ¿Tú crees, qué impacto tú crees que tendría que se haga en Puerto Rico una consulta relacionada si los ciudadanos, si en Puerto Rico las personas quieren tener ciudadanía por nacimiento o ciudadanía como está actualmente? Es que yo creo que sería muy complicado explicarle a las personas y el tema de la ciudadanía, lamentablemente pues se presta para mucha demagogia y entonces pues yo creo que lo usarían para confundir a la gente, ¿verdad? Esto es un tema que se puede hablar o que gente normal puede escucharlo, pero también es un tema un poco técnico, como que de la comunidad legal. Entonces pues hacer una consulta así un poco técnica o complicada, pues se presta para que la gente mal informe, para que la gente analice cosas de derecho que no son, etcétera. Yo lo que digo es, mira, nosotros tenemos derecho a tener una ciudadanía por nacimiento, porque es el deber fiduciario que ustedes tienen y es un deber moral con nosotros. Lo mismo con lo de la paridad de fondos, que era lo que pasaba con el CESAI y era lo que yo decía, mira, independientemente de mi reclamo de libre determinación, si yo me quiero unir a ti o no, cuánto yo aporte al Tesoro Nacional, whatever, nosotros nos merecemos paridad de fondos. Y entonces, hablando de eso, vamos a hablar un poco de Biden un momento. Pues Biden nuevamente botó la pelota, o sea, no él directamente, pero él, porque De eso hecho, es, no retiraron ¿verdad? La posición del Departamento de Justicia y de su administración. no, y como hicieron cuando argumentaron lo del SSI, se fueron igual del garete. Por ejemplo, cuando argumentaron lo del SSI, ellos fueron a decir allí que nosotros teníamos una autonomía fiscal y que nosotros, bajo nuestro agreement con ellos en el convenio, teníamos una libertad para nosotros aprobar nuestras propias leyes locales para dar esos beneficios de ese site que ellos no otorgan aquí a los ciudadanos americanos que se muden aquí o ¿verdad? Que estén aquí como tú y yo. Es como que, ¿cómo tú te atreves a argumentar eso en el tribunal si tenemos una junta de control fiscal y tú estás argumentando en el Supremo que nosotros tenemos autonomía fiscal para legislar por Dios, y eso para mí fue como que súper insultante, porque ¿en qué mundo ustedes viven? O sea, a ustedes no les importan los puertorriqueños. Y entonces, ¿qué hicieron con el caso de no fue un argumento, o sea, fue el file en contra de acoger el certiorario, y es como que como el 10º circuito usó los casos insulares para decir que no tenían derecho a ciudadanía, pues la pregunta está redactada también para incluir al final si se deberían revocar los casos insulares. Pues el gobierno contestándole a los que hicieron la petición de certidumbre, mira, como ha dicho el tribunal en los últimos casos, ¿verdad? Y citando los últimos casos de Puerto Rico, los casos insulares no necesitan no se necesitan usar para resolver materias que nunca se tocaron en los casos. Eso es como un adorno. Los casos insulares no hay que tocarlos. Nosotros no tenemos colonia. Eso fue lo que trataron de decir. Y yo como que leyéndolo, era como que, pero, o sea, ¿cómo tú dices que los casos insulares, si el donde más se citan los casos insulares en cosas territoriales, ¿dónde tú crees? En los tribunales inferiores. O sea, no me vengas con esa guasa de que eso está de adorno y que eso no se usa. Y es como que, en serio. O sea, y estos otros datos que yo no sé si mucha gente conoce. Los samoanos americanos de los territorios son los más que aportan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sin ser ciudadanos americanos. Es una gran injusticia, Entonces, porque no es lo mismo. Ya, ajá. mira, está bien, pues no les dé ciudadanía constitucional, dásela legislativa.
que el tipo de American Samoa se pueda mudar para Estados Unidos y cuando se Claro. mude a Estados Unidos puede integrarse a la política de Estados Unidos y a la comunidad política de Estados Unidos. Pero los samoanos americanos, a diferencia de tú y yo, es que si se mudan para Estados Unidos, no pueden hacer nada, no pueden participar de nada, no pueden integrarse a la comunidad política ni nada, porque ellos son naturales, ellos están en el limbo, ellos no son ciudadanos americanos. Tú y yo sí, como nos mudamos allá, tenemos todos los derechos. Lo mismo, claro. Lo mismo, excepto pues ser presidente y vicepresidente, que claro. verdad pero ajá, ellos sí se aprovecha y explica por qué, ya que abriste la puerta, aprovecha y explica por qué para aquellas personas que tienen esa duda de si pudiéramos ser presidente o vicepresidentes allá. Bueno, porque es un tecnicismo que se supone que sea dentro como que de los Estados Unidos y pues no, eso no incluye a los territorios, pero si tuviéramos ciudadanía constitucional o birthright citizenship, tendríamos derecho a poder ser presidente o vicepresidente, porque tenemos la ciudadanía que nos garantizaron los padres de lo que le llaman la segunda constitución. Que correcto. Carlos, ajá, y relacionado, continuando con el caso, ¿qué planteamientos se han hecho de lado y lado por las partes? ¿Verdad? No en ánimo de que te pongas a hacer ¿verdad? Un contraste taxativo, pero que has escuchado, obviamente, creo que has ampliado bastante respecto a la posición mira, de los samoanos. Por el otro lado, que se ha planteado, has visto algunos amicus curiae ¿verdad? Para a modo de tener también ambas perspectivas y saber que, ¿verdad? Por tu experiencia y formación, ¿cómo tú crees que finalmente va a concluir el Tribunal Supremo? Mira, pues Federal. de verdad yo no sé, porque primero pienso que la petición de certiorari fue redactada en un lenguaje perfecto que en caso idóneo se supone que usando los valores de interpretación de la actual mayoría del Supremo Federal, pues que acojan el caso. Fueron bien sencillos, mira, vamos al texto de la Constitución, vamos a la práctica que siempre hubo antes de que vinieran los imperialistas y cambiaran como que lo de la ciudadanía. El Citizenship Clause está claro ahí escrito. Si, en los debates del Congreso aquí es lo que se dice y específicamente están allí, hablan y dicen, mira, la sección 1 que habla de esto aplica también a los territorios. Se lo pregunta un legislador, le pregunta, mira, y él le dice, no, mira, la sección 1 es esto, y la sección 2, esto, para todos, para los territorios. Y está bien claro, o sea, que no hay que hacer un análisis ahí súper técnico, porque el equipo de Fiti Semano, pues, hizo una buena petición de certiorari. Los amicus curiae, pues, uno que yo leí, por ejemplo, fue de unos profesores de constitucional de Estados Unidos, pidiendo pues que acojan a la petición de certiorari y pues hablando de revocar los casos insulares, que ese es otro tema. Chico, pero no abras la puerta así, porque es que imagínate, no, pero es los que casos insulares, ahí podemos tener 2 horas, 10 horas hablando de eso, pero bien, adelante. Es que, mira, aquellos que no conocen a Carlos, Carlos le encanta este tema. Yo estoy on board con él, así que ponle tú que mañana diga el Supremo, revocamos los casos insulares. ¿Qué pasa después? No, además de que vamos a hacer un ¿Qué party, pasa? oficialmente vamos a celebrar bastante. Pues yo creo que va a revolucionar incluso el primer sistema legal norteamericano y mucho de la situación política local en Estados Unidos también. Pero ¿qué va a pasar con el proceso? Porque la gente habla, vamos a revocar los casos insulares, vamos a revocar los casos insulares y sí. ¿Y después qué? Yo entiendo que los quieren revocar porque establecen la diferencia en territorios incorporados y territorios no incorporados. Pero ¿qué va a pasar después? Porque los casos insulares al principio trataban de que pues the Constitution doesn't follow the flag y no todas las provisiones de la Constitución se van a aplicar a los territorios, pero ya en teoría la mayoría de las provisiones importantes, o sea, aplican a los territorios. Eso ya aplica que los casos insulares, para mí lo que está vigente pues es el discrimen que hay en cuanto a los
ciudadanos de los territorios y a los de mainland. Pero te pregunto, porque hay gente que piensa, revocar los casos insulares, estamos incorporados automáticamente, es negativo. No, no es Bro, así, no es una incorporación instantánea. no, porque el Congreso tiene que, como quiera, legislar. Claro. Y entonces, Seguimos estando bajo la cláusula territorial. correcto, correcto. Y seguimos Ujú. siendo un territorio no incorporado. Claro, Pero, claro. pero en teoría, Pero con una controversia, con unas premisas jurídicas que se dieron en los casos insulares que no van a estar ahí. que no van a estar ahí las premisas raciales que obviamente pues después se pudieran usar para limitar los alcances, ¿verdad? De las cláusulas territorial y no, esa es la única, la cláusula territorial. Pero ajá, te pregunto, ¿qué va a pasar? Como que, y pues, Un nuevo limbo posiblemente. o- Obviamente argumentos legales, van a haber nuevas peticiones al Congreso, quizás se radican recursos nuevos al tribunal, de que mira, ahora que no están los casos insulares, nosotros nuestra posición es que respecto a este caso que te sustentaste en los casos insulares, pues no procede por tal cosa, que lo revocaste. Va a ser un nuevo vacío jurídico. Yo creo que ahí, eso es otra cosa. ¿qué pasa con los ¿Qué casos de los casos insulares tú vas a revocar? Tú vas a revocar todos de los del claro, 1901 hasta el hasta 1922. Ujú, ¿Vas a ujú. revocar algunos de esos casos? ¿Cómo van a...? Es algo un poco... Es eh, una eh, controversia que de seguro te van a llamar mucho, ¿verdad? Para representación legal. Pero sí, sería un nuevo limbo jurídico que obviamente desde la perspectiva aquí pudiéramos capitalizar mucho, ¿verdad? En el tema jurídico y político, pero sería un nuevo limbo que hay que llenar ese vacío. Porque ¿verdad? Va a permitir, ¿verdad? Entiendo yo, muchos cabos sueltos nuevos que vamos a tener entonces que tanto el Congreso de Estados Unidos, los tribunales locales, los tribunales federales, la política local, sería una reformulación no solo para Puerto Rico, sino para todos aquellos que le aplicaban los casos insulares también. tú sabes que hubieras ayudado para que no fuera tanto un limbo si por de tu mañana revocar los casos insulares. ¿Qué? Que Biden hubiera quitado la petición de certiorari en el caso del SSI. Revocar Ujú. los casos insulares, pues no estoy tanto en un limbo porque bajo la igual protección de las leyes, todos los territorios y todos los ciudadanos de los territorios pues tienen paridad de fondo en todos los Claro. programas, igual que los estados. Pues es lo que Pero resuelve. no lo vieron así, lamentablemente, y pues ahí vamos a tener posibles consecuencias. Carlos, entonces ya para ir finalizando, y sé que tienes otras cosas que hacer, ¿qué tú crees que va a hacer el Tribunal Supremo Federal? ¿Por dónde tú crees que va a De inclinarse? verdad, como te dije, la petición de certiorari para mí la redactaron perfecta para que ellos acojan el caso, que lo vayan a coger, no Ujú, sé si lo acogen, tampoco sé. Un maybe hint que pudiéramos tener de qué va a pasar fue que lo movieron de itinerario. Y entonces eso es o por dos razones. O se tardaron un poco escribiendo las disidentes en la denegatoria de petición de certiorari y tuvieron que dar un reschedule, o hicieron el reschedule para discutirlo de nuevo, que si esa opción es, probablemente pues terminen cogiendo la petición de certiorari, que yo estaba chequeando hace como 3 días, hay un por ciento bien alto en este último término que acaba de pasar del Supremo Federal, que cuando hacen un reschedule de un caso que estaba para conferencia y, ¿verdad? Para explicarle a la gente que escucha el podcast cómo funciona el Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Supremo Federal tiene un término. Empieza a finales de septiembre, principios de octubre y termina en junio. Y ellos se van después de vacaciones. En septiembre y en octubre, cuando ellos llegan, ellos empiezan a ver las peticiones de certiorari y entonces van tirando las listas de los casos que van a coger, de los casos que denegan. Y cada semana, desde septiembre y octubre, ellos anuncian o una lista o un caso. Siempre tienen al final de, a veces jueves o a veces viernes, lo que le llaman los conference day, y pues los conference day son los días que ellos se reúnen para decir, ok, esta petición de certiorari, pues, ok, vamos a discutirla, la vamos a coger, no la vamos a coger, tiene los votos, no tiene
los votos. Y pues eso tocaba el 7 de octubre y eso se cambió. Se cambió la fecha con otro caso, uno de torts de la milicia. Y pues eso pudiera dar indicio o que alguien se tardó o más de una persona se tardaron escribiendo la disidente de la negatoria o van a coger la petición de certiorari. Wow, mano, de verdad que esto de aquí se extiende. Esperemos que acojan el recurso para efectos de la discusión. Y nada, Carlos, una vez más, estoy más que honrado de que hayas aceptado Pero si te, esta. antes de Ajá. acabar, si te soy honesto, esta Ajá. corte está tan al garete y está tan yolo que a mí no me sorprendería que ellos lo deníen y ya, y nos pichen. Y tampoco me sorprendería que ellos cojan la petición de certiorari y digan, mira, para el carajo, vamos a revocar todos los casos insulares o algunos, boom, y revocar todo. Porque eso es lo que ellos están haciendo ahora mismo. Ellos Ujú. se olvidaron de que y están revocando cuanto precedente se encuentran en el camino. Que de verdad que te digo, o sea, que por más que uno le dé cabeza, ahora mismo no sabemos si lo van a coger o si no lo van a coger. Y pues hay que estar pendiente ahora esta semana que posiblemente se anuncie pues si cogieron la petición de certiorari o no. Bueno, Carlos, una vez más, honrado, como estaba diciendo, que hayas aceptado esta invitación del regreso del podcast desde el podio. Una vez más, dime tus redes sociales, cuáles son las, ¿verdad? ¿Cómo están tituladas o nombradas tu plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, tu Eh, podcast y algo más que quieras abundar, algún pensamiento o idea final? Mis redes sociales, Lo Chévere del Derecho, Facebook, Instagram y nada, me pueden conseguir en Twitter Carlos Chévere y en LinkedIn Carlos Chévere y Lo Chévere eh, del Derecho. Cualquier Nada, duda que tengan, derecho constitucional o cualquier otro tema legal, Carlos, excelente recurso, mi amigo, y de verdad que lo disfruté muy bien. Espero verte pronto y de verdad que y me cuadramos, encantó cuadramos. siempre debatir cualquier tema. Tenemos otros temas pendientes, así que vamos a ver cómo Mira, coordinamos. pues nada, un último comentario. Eh, eh, el tema de dress code y la ciudadanía, pues se discutió mucho cuando se aprobó el Tratado de París, ¿verdad? Y otro fun fact en todo esto, el Tratado de París se aprobó por un voto, por un voto, por un voto. Y fue una discusión, ¿verdad? Legal, bastante técnica, pues porque estaban, como te expliqué, ¿verdad? Al principio, estaban los congresistas republicanos más de la era de Lincoln, que eran los antianexionistas, pues que estaban diciendo, mira, no, Drescott dice esto, porque Drescott sí es malo y tiene esa reputación de ser el peor caso en la historia legal de Estados Unidos, pero Drescott en cuanto a la colonia, pues Drescott, Tani dice un montón de cosas. Tani dice, mira, el gobierno, ¿por qué? Porque Tani, basándose en una teoría de poderes enumerados y en una teoría de un poder bien limitado del gobierno federal, no lo que se conoce, por ejemplo, hoy en día como poderes plenarios o poderes ingerentes nacionales, que es un poco más ambiguo, pues Tani dijo, mira, no, el poder del gobierno es limitado, el gobierno tiene un contrato social con sus ciudadanos, esto es así y esta es la que hay. Breen con eso. Y no pueden haber colonias y los territorios no se hicieron para que estén en la posesión indefinida de parte del gobierno. Y esos son porciones de Drescott que mucha gente se olvida Ha o no omitido. Ujú. se olvidan o no citan o no lo quieren citar por lo que implica citar Drescott para favorecer un argumento tuyo. ¿Entiendes lo que te digo? Como que porque Entiendo, claro. es un caso que tiene una reputación y tú usaras algo de Drescott pero como quiera sigue siendo un Claro, precedente. pero la lectura debe ser más amplia, ¿no? Sí, ¿verdad? El Y en, caso, quizás ¿verdad? Eh, en su impacto ¿verdad? O la parte final, pues no fue un fiasco, ¿verdad? O no fue lo más apropiado, pero si hay partes de ahí, pues sin duda alguna sigue siendo
jurisprudencia y sigue siendo y más, totalmente, ¿verdad? Altamente disuasivo. ahora yo creo, ¿verdad? Pensándolo aquí, que esa parte de lo de las colonias y los territorios fue una de las pocas partes que todos los jueces votaron ahí. Como que estoy de acuerdo con, o sea, porque Tani escribió la opinión, pero él no alcanzó una mayoría completa en la mayoría de sus expresiones. Pero sí en esa parte. Pero sí en esa parte. Y por eso es que el precedente es un dicta y no un precedente normal. Claro. Bueno, Carlos, una vez más, mil gracias. Espero volver a tenerte aquí en el Sí. podcast. Espero volver a estar en el tuyo, donde Sí, recuerdo que discutimos el caso del CSI de Bayo Madero. Así que nada, una vez más, gracias a todos por sintonizar su podcast desde el podio, aquí con el licenciado Carlos Chévere Lugo, discutiendo temas de derecho constitucional, enmienda 14, ciudadanía, el caso de Fitzsimanu. Así que nada, espero que sigan apoyando este proyecto y Carlos, nos vemos pronto. Muchas buenas tardes. Nos vemos, Brocky. Te cuidas. Cuídate. Gracias. Gracias. Un Dale. abrazo, brother. Igual.